así. Muy buenas noches. Muy buenas noches, bendecimos la vida de todo el que se presente. Muy buenas noches, bendecimos la vida de todo el que se presente, espero que estén bien. Hoy, los domingos por lo regular tienen dos connotaciones. Es el final de la semana, pero también como el preparar del comienzo para la siguiente. Hay un gran número de personas que trabajan de lunes a viernes, descansan sábado y domingo, otros trabajan hasta los sábados y descansan los domingos y otros trabajan todos los días. Y descansan después. Descansan después. Agradecemos a todo el que está aquí presente de diferente distancia, los que nos visitan por primera vez. Gracias por venir y comer junto con nosotros, sentarse a la mesa y comer el pan. Para nosotros siempre es más que un privilegio estar aquí. Agradecemos a los pastores Silvana y Raymond que también hoy nos visitan. Gracias por venir y sentarnos a la mesa y que podamos comer juntos el pan. Agradecemos también a todo el esfuerzo que de una forma u otra están haciendo en cuestión de ir alineando y corrigiendo algunos detalles que el Señor viene inquietándonos a nosotros. Hoy, luego que tuvimos la pequeña reunión el jueves, empezamos a poner en práctica algunas cosas y sabemos que al principio, dice el libro de Hebreos, capítulo 13, que ninguna disciplina, ¿cómo es que dice? Ninguna disciplina es, ¿cómo es? No es motivo de gozo. Entonces, siempre es bueno que nosotros podamos ver la disciplina como algo instructivo, más que como un castigo. Y la instrucción siempre viene a corregir. Entonces, si nosotros estamos prestos a tomar algunos detalles y poder alinear algunas cosas, podemos poder decir que estamos creciendo. Y para los que ponen resistencia, el libro de Hebreos pone un candadito interesante a la disciplina y dice que aquel que recibe la disciplina es hijo y el que se resiste es bastardo. Y la palabra bastardo ahí quiere decir ilegítimo. Y no hay nada más incómodo en una relación cuando se descubre, cuando hay un hijo que es ilegítimo. Y le voy a decir algo en cuanto a las herencias. Siempre hay padres que se portan de una forma u otra con sus hijos y hay hijos que terminan abandonando a los padres. Y a veces pasan situaciones que hay un vecino, que se convierte como en el hijo y es que lo cuida, es que a veces hace más cosas por el padre, sea hembra o varón, que hasta los mismos hijos. Pero hay un tema y es que cuando ese padre muere, a la hora de repartir herencia, no le toca herencia, porque solo los que son legítimos pueden participar de la herencia. Así que es necesario que nosotros como iglesia podamos tener confianza y claridad acerca de lo que Dios quiere producir en nosotros. Miren, la semana pasada no estuvimos presentes, por lo tanto quiero reconocer algo que pasó la semana pasada. Cuando yo me congregaba anteriormente en Fuente de Luz, cuando mi juventud yo siempre preguntaba que algunas razones de por qué el pastor las hacía y no la entendía. Y es como algunos padres que dicen que aprendí a ser hijo cuando entonces fui padre. Entonces hay cosas que no le entendía y luego cuando uno ve el fruto de alguna cosa uno entiende el por qué. Y es que quiero que se ponga de pie Abraham y Andra, que la semana pasada algunos fuimos porque nos mandaron el video, otros porque lo estarqueaban. Pasen por aquí adelante, pasen. Mire. Bueno, lo pongo aquí delante a ellos. No. Lo pongo ahí delante no para que ellos pidan permiso, pero sino que ellos vean quiénes son los testigos de sus compromisos. Entonces,
yo siempre me preguntaba por qué el pastor a veces hacía esto en la congregación, que cuando una pareja de novios decía que eran novios, se comprometía, lo ponía delante de la congregación. Y una de las cosas que he entendido en el camino, y es que Luis Miguel Jiménez y Lizzy Thomas se han propuesto no reconocer ninguna relación de noviazgo que no esté dispuesto a que sea pública. Dirás tú, ¿por qué? Porque eso se parece a como los acuerdos prenunciales. Los acuerdos prenunciales son cuando dos personas que tienen bienes deciden casarse, a veces hacen un acuerdo de bienes separados. Entonces no hay nada más incómodo en la vida que preparar la separación de algo que todavía no se ha unido. Entonces el compromiso se hace delante de la gente para que ellos entiendan que se están comprometiendo no en privado. Entonces lo ponemos delante de ustedes con motivo de felicitación y a la vez poniendo una mochilita de responsabilidad para que entiendan el valor de lo que están haciendo. Así que le pedimos a la iglesia que toda colaboración que puedan dar en cuanto a apoyo, oración, consejería, saber que están en un proceso, un caminar donde van a necesitar mucha ayuda, aliento, principalmente cuando se produzca esa separación de las familias. Así que todo lo que puedan, toda donación material o económica, fluyan sin miedo, con libertad. Así que, enséñale el anillo, y Andra, enséñale. Así que los felicitamos y gracias por... Quiero darle las gracias en público, porque gracias por atreverse, porque estamos en un sistema donde los compromisos se están volviendo escasos. Así que gracias. Ahí está la transmisión, corta el video. ¿Habla? Amén. Ay, Andra, yo le di clases cuando ella era pequeñita. En su adolescencia se llegó a quemar muchas veces, pero cuando ella era chiquita, así de 5 años, yo conocí a esta señorita. Lamentablemente sí, ella tenía 5 y yo comencé a dar clase temprano. Qué tranquilizador de conciencia. Quiero reconocer públicamente lo valioso que son ustedes. Reconocer, yo no sé cómo decirlo, así como que no se oiga tan extraño, pero ustedes tienen un llamado pastoral. Ustedes son líderes natos. Y lo lamento, Yandra, lo lamento, pero te va a tocar y a ti también. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Entiendo que el Señor los trajo aquí y nosotros estamos felices, orgullosos y honrados de poder tenerles. Gracias, Yandra. Gracias, Abraham. Ya. ¿La quiero organizar tú? No te quejes, que éramos primerizos. Sí, llegó temprano. Bueno, nada, señores. Seguimos. Vamos a ponernos a nuestros pies y vamos así a ir a las escrituras.
Miren, quiero conectar, hemos estado trabajando y creo que ya nos quedan como tres exposiciones, 3 o 4 exposiciones quedan ya para finalizar el año. Hemos estado trabajando este trimestre lo que es contracultura. Y la última exposición que tuve, creo que fue hace como 3 semanas, sí, hace como 3 o 4 semanas, acerca de cierto despertar y cierta inclinación y cierta inquietud que de una forma u otra el Señor está produciendo en nosotros, por lo cual quiero volver a conectar con la última enseñanza con el propósito de que podamos darle seguimiento y así poder seguir ampliando acerca de la inquietud que el Señor viene produciendo en nuestras vidas. Así que yo quiero que me acompañen en el libro de los Salmos, capítulo 73. Libro de los Salmos, capítulo 73. Vamos a volver a leer el verso que estuvimos leyendo aquella vez. Salmo 73, vamos a leer los primeros 3 versos. Dice, Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Padre, gracias por las Escrituras, porque en ella entendemos que encontramos tu palabra, Señor. Es la única que viene a producir en nosotros como un efecto de brújula, donde nos pone una dirección hacia donde tenemos que ser dirigidos. Permite, Señor, que si oyera hoy tu voz, como dice el libro de Hebreos, que nuestros corazones no sean endurecidos, sino que podamos reconocer tu palabra, Padre. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Miren, un preámbulo para que antes de poder entrar de lleno en lo que estamos haciendo. Estamos leyendo Salmo 73 del verso 1 al 3. Este es texto que de una forma u otra tengo semanas meditando en él, producto de ciertas inquietudes que el Señor viene moviendo en nosotros, la cual hemos venido trabajando no simplemente desde la plataforma los domingos, sino que hemos utilizado el espacio de los jueves de discipulado y las pequeñas conversaciones que vamos teniendo a veces en la semana con las personas que siempre pasan. Nos reunimos con 2 o 3 personas, a veces de manera improvisada y otras de manera intencional. Y es lo que el Señor viene produciendo en nosotros. Y este texto es uno de los textos que viene a marcar de una forma u otra como un recuerdo de manera nostálgica. Y el Salmo 73 es escrito por el salmista Asaf. Hay 4 cosas que pasan dentro del contexto, dentro de esa conversación. Y es que él dice, por poco resbalaron mis pasos. Dice, por poco deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. Es interesante poder ver cuáles son las causas que lo llevan a él a que se produzca casi ese deslizar, ese resbalar. ¿Qué fue lo que pasó en el texto? Y podemos resaltar varias cosas. Primero, él dice, tuve envidia. Entonces, lo que antecedió ese casi resbalar fue que ¿qué fue lo que tuvo? Tuvo envidia. Lo interesante de esta envidia es hacia qué dirección estaba dirigida esa envidia. Y esta envidia estuvo dirigida porque él se puso a ver 2 cosas. Primero, que empezó a ver la prosperidad, dándonos a entender a nosotros que no es malo ver la prosperidad. El asunto está en quién nosotros estamos viendo la prosperidad. Este problema, señores, del Salmo de Asaf es una declaratoria que muchos de nosotros a lo interno lo hacemos de manera constante. E incluso hubo una persona que se acercó a mí y me habló en privado acerca también de esa inquietud que viene produciendo en su vida. Si nosotros leemos el contexto completo del libro de los Salmos, vemos cuáles son las causas donde él dice qué pasó con él. De tal forma que él empezó a ver que los impíos prosperaban. Y las causas que él muestra, decía que yo veía que ellos hacían congojas, celebraban sus males. No tenían piedad de lo que hacían. Sin embargo, él veía cómo su vida prosperaba. ¿Cuántos de nosotros en este proceso del Evangelio, principalmente este mes, se presta para eso? ¿Por qué este mes se presta para eso? Porque casi siempre nosotros en diciembre somos motivados a que reflexionemos todo lo que hicimos durante el año completo.
E incluso muchos de nosotros hacemos un repasar de las metas, aquellas cosas que nos establecimos, aquellas cosas que propusimos en enero como meta para el año. Empezamos a revisar qué pasó con nuestras vidas. Y muchos empezamos a decir, bueno, cumplí tal meta, cumplí tal no. Entonces, muchas veces nosotros como hijos de Dios, nuestra alma se aflige cuando vemos que el vecino que no cree en Dios, a veces en los asuntos de la vida genera una prosperidad por encima de la de nosotros. ¿Cuántos de nosotros casi no se deslizan nuestros pasos? ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en ese desbaladero al ver cómo ellos prosperan? Algunos también de nosotros tenemos la ropa de justiciero, y cuando vemos las injusticias de este mundo, también casi deslizan nuestros pies. Entonces, ¿qué dice el texto? Tuve envidia, pero ¿tuve envidia de quiénes? Y el texto menciona dos grupos de personas cuando establece su conversación. ¿Y cuáles son? Dice, viendo la prosperidad de los arrogantes y de los impíos. ¿Cómo es posible que nosotros podamos caer en esa realidad de que nuestros pies deslicen poniendo los ojos donde no debemos de ponerlo? Hebreos capítulo 12, a partir del verso 1 y 2, habla algo sumamente interesante. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Haciéndole honor al contexto, entendemos que una de las cosas que pasaba en el libro de los Hebreos cuando se escribe, es que habían personas que habían puesto los ojos en personas equivocadas. Sin embargo, el escritor quiere producir que nosotros podamos producir un alineamiento a que nuestros ojos sean puestos en el lugar correcto. Entonces, muchos de nosotros, cuando nuestra alma se ha afligido, producto de que hemos visto la prosperidad de los impíos, es porque estamos poniendo los ojos en el lugar incorrecto. Estamos poniendo los ojos en el lugar incorrecto. Entonces, el preámbulo de esto, ¿por qué yo quiero hacer este preámbulo? Porque he repetido creo que aproximadamente de 3 a 5 veces esto que voy a decir. Hay una inquietud enormemente donde de una forma u otra he generado las alarmas y he estado tratando de comunicarlo de manera personal, y es que tenemos un gran peso. Y yo quiero señores, para no querer que la responsabilidad caiga sobre ustedes, quiero hacer algo sumamente interesante. Y es que, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Primero, una de las inquietudes que tiene peso en nuestros hombros y ha estado quitándome el sueño los últimos días, y es que podamos lograr 3 cosas. La dijimos en el discipulado y la volvemos a repetir, que podamos reconciliar el entendimiento con la libertad. Que seamos personas entendidas, pero que la libertad no se convierta en un asunto de libertinaje. Que nuestro comportamiento no venga a producir una vergüenza ante los otros. El segundo punto es que tenemos que reconciliar el entendimiento con el compromiso. Que no ganamos nada, que somos personas entendidas pero poco comprometidas. No sirve que nosotros podamos manejar las diferentes. Y yo quisiera añadir un texto a la Biblia, aunque no pudiera, pero Pablo en un momento hablando del amor, diciendo, si yo pudiese mover las montañas, si hablara todo lo que pudiera, todas las cosas, pero si no tengo amor, de nada sirve. Si yo viviendo el contexto de lo que hoy estamos experimentando, no sirve que nosotros podamos manejar todos los misterios, entender las profundidades de las palabras, tener el conocimiento más alto de las Escrituras, que podamos diferenciar y tener la capacidad de poder apagar cualquier comentario que alguien pudiera hacer, tener la capacidad de desarmar cualquier canción, tener la capacidad de poder desarmar cualquier prédica, que podamos establecer argumento por argumento, qué se hace y qué no se hace, que podamos destruir a cualquier persona porque tenga una práctica que no vaya conforme a las Escrituras. Podemos tener esa capacidad, pero si esto no se va reflejando en una persona comprometida, no sirve. No sirve que tú vengas y cites la palabra de manera correcta y de manera linda, que las personas quieran aplaudirte. Y sin embargo, cuando te queremos ver el compromiso, no sirva. Habemos muchos que somos los mejores maestros siempre y cuando nadie conozca su calidad de estudiante. No sirve, porque a veces cuando hay personas salen hacia afuera donde no ven cómo son estudiantes, pasan como maestros y generan el aplauso de la multitud. Generan el asombro de los hombres, pero sin embargo a veces no despiertan la vida que en un momento la persona no tiene, y a veces confundimos el asombro de la sabiduría diabólica con la resurrección de alguien que está muerto, que necesita pasar de muerte a vida.
¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? La sabiduría humana, diabólica, el espíritu ateniense o de Grecia o el espíritu babilónico, como en algunos contextos se dice, genera el asombro de los hombres. Por eso Pablo, cuando habla a la comunidad de Corinto, dice: yo cuando me acerqué a ustedes no vine con sabiduría humana, porque de eso ellos estaban acostumbrados. Entonces muchas veces nosotros entendemos que la sabiduría humana procede cuando decimos las cosas de los asuntos de la vida. A veces creemos que hablar de sabiduría humana es entender los misterios de la vida, hablar de la biología, hablar de la física, hablar de cómo se comporta el universo, hablar de cómo de la historia. Creemos que es sabiduría humana. No, la sabiduría humana procede cuando alguien que no ha sido notificado de la vida de Dios empieza a decir cosas. Y lo que dice no porta vida. Por lo tanto, tú podrás decir cosas de Dios sin portar la vida y estás operando en sabiduría humana. Y Santiago dice que esa sabiduría tiene 3 características. Dice que es humana, que es animal, y termina diciendo algo que a veces uno no quisiera decirlo, pero es en las escrituras, y termina siendo diabólica. Entonces tú podrás decir los misterios de gracia, reino, nuevo pacto, verdad presente. Podrás cambiar las terminologías de tu lenguaje. Pero el hecho es que si cuando lo que dices no lleva una marca de vida, estás operando en sabiduría humana y diabólica. Y hay textos que pueden avalar esto, y es cuando los hijos del sacerdote Eseba, si notamos las declaraciones que ellos hicieron, es totalmente correcta, porque el problema no era lo que él decía, sino en nombre de qué autoridad ellos operaban. Por eso hay una inquietud enorme en que nosotros podamos reconciliar que lo que entendemos produzca en nosotros un nivel alto de compromiso. Y siempre cito algunas cosas que pasan en el mundo, en la historia. Y siempre una de las personas que más ha marcado a mi vida, producto de un discurso que fue muy conocido, el discurso de Martin Luther King: tengo un sueño. Y siempre lo cito cuando él en la escalinata de este presidente Abraham Lincoln, en el Museo Abraham Lincoln, él declara el gran discurso que fue altamente conocido, donde decía: tengo un sueño. Asimismo nosotros podemos como iglesia, yo me pregunto si se vale soñar, y yo digo sí, se vale soñar, donde nosotros podamos ver hijos de Dios que puedan producir y decodificar los misterios de la vida, los misterios de la palabra de Dios, puedan hacer descender la sabiduría que desciende de lo alto y puedan trasladar a las personas que vean hijos entendidos, pero que tengan un nivel alto de compromiso. Así como cuando se convocó el pueblo de Israel, cuando se quiera construir un tabernáculo, llegó un momento que fue tanto lo que se ofrendó que ellos dijeron: deténgase. Los recursos abundaron. Y es que cuando los recursos se alinean al propósito, los recursos no tienden a ser un problema. Sin embargo, cada vez que exista falta de recursos, es probable que los recursos no se estén alineados a un propósito. Y ese propósito no es algo que no es un proyecto congregacional donde la iglesia quiera construir un local o quiera regalar casas, sino que si va conforme al diseño que nosotros podamos de Dios. Entonces yo siempre hago la pregunta: ¿se vale soñar? Sí, se vale soñar. Así como Martin Luther King dijo: yo tengo un sueño, donde tengo el sueño de ver que los hijos de los negros se sienten a comer junto a los hijos de los blancos. Asimismo nosotros tenemos un sueño de que la iglesia no simplemente anuncie un sonido, sino que imparta una vida, producto de que entendió, pero también se comprometió. El tercer punto que venimos siendo inquietados es poder lograr que el entendimiento se reconcilie con la devoción. Y le decía a ustedes que no quisiera cargar el dado encima de ustedes como aquel que denuncia algo y se inhibe de la responsabilidad. No, y hoy de manera responsable digo que hay muchos comportamientos que nosotros quizás venimos expresando, donde hemos visto la falta de compromiso, la falta de responsabilidad, la falta de devoción y un descontrol en la libertad, donde quiero decirle de manera pública que también me siento culpable de que eso también esté sucediendo. Y dirás tú: ¿por qué también tiene que existir? Sí, porque nosotros llenos de emoción hemos querido impartir
Y en el medio del desconocimiento hubieron muchas cosas que empezamos a enseñar y enseñamos de manera incorrecta, con un buen espíritu, con una buena intención, pero quizás con una dirección equivocada. Donde empezamos a agarrar una casa y empezamos a decir, no, quita la ventana, luego quitamos la puerta, luego quitamos el techo y nos dimos cuenta que nos quedamos sin casa. Entonces, parte de esa dinámica, yo digo, si hay alguien responsable en esto, quiero ser el primero donde se declare culpable. Porque no quiero producir en ustedes la intención de querer denunciar y decir, mira, tú estás mal, tú tienes que corregir. No, ambos somos todos responsables. Pero el asunto aquí no es identificar quién tenga la culpa, es poder identificar quiénes están dispuestos a poder corregir. Porque por más que nosotros queramos simplemente identificar al culpable en la antigüedad, yo me recuerdo que hubo un presidente aquí, creo que llamado Ramón Báez, en Moca agarraron y lo presentaron todo el culpable y 100 policías lo mataron. Pero el objetivo no es nosotros producir una muerte, aunque nuestra alma deba morir día a día, es que nosotros podamos identificar dónde necesitamos corregir algunas cosas y podamos entender y tener el espíritu dispuesto a que podamos corregir algunas cosas. En el desarrollar de todo este proceso hay muchas cosas que tenemos que empezar a decir, bueno, mira, vamos a corregir. Y una de las preguntas que constantemente me he hecho esta semana, y es que no sé quiénes de ustedes, de los que están aquí, llegaron hoy música con cassette, con cinta. Con cinta. Entonces, una de las cosas que producía la cinta, a diferencia del CD, que el CD tenía las canciones enumeradas. Y tú podías, tú tenías la canción 10, mira, pon la canción 8. Y tú buscabas el 8 y ya. Pero la cinta, si tú querías volver, tú tenías que empezar a darle a rewind, identificar en qué pedazo es donde tú querías volver a escuchar. Y yo hago un diagnóstico de ver muchas cosas que practicamos en la pasada manera de vivir en cuanto a lo que es nuestra vida congregacional. Y reconozco muchas cosas que no nos llevaron a ningún lado. Muchas cosas que en vez de producir vida nos produjeron cansancio. Mucho activismo que nos cansó, pero también me pongo a analizar, y una de las cosas que le pregunto, y por eso le pongo el ejemplo de la cinta, algo que le he preguntado a Dios de manera constante esta semana, ¿hasta dónde tenemos que devolver la cinta? ¿Hasta dónde debemos devolver la cinta? Porque dije una vez, y vuelvo y lo repito, hay momentos en la vida donde avanzar es devolverse. Entonces, ¿cómo nosotros, dentro de esa culpabilidad, podemos decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Dónde vamos a producir el equilibrio? ¿Dónde vamos a producir el equilibrio? Dentro de ese pensar hay tres cosas que me vienen generando y son las tres cosas que quería hablar esta noche. No sé si el tiempo, hasta dónde nos dé el tiempo, pero hay tres cosas que se las voy a citar a manera de título y vamos a ver hasta dónde podamos desarrollar, pero el primer punto que lo empecé tocando el jueves y es el despertar de las alarmas. El segundo punto, la normalización de la esterilidad. Y el tercer punto, identificar el enemigo incorrecto. Voy con el primero. Primero le decía, el despertar las alarmas, le decía el jueves que una de las cosas que he estado indagando, intuyendo de cómo es que vamos a lograr que las alarmas se despierten, que las alarmas detonen. Las alarmas de fuego por lo regular, el humo o el caliente la detonan. Los sensores de movimiento cuando algo pasa lo detonan. Las alarmas que son anti-shock, cuando le dan, detona las alarmas. La pregunta es, ¿cuáles son los detonantes que necesitamos para identificar cuando estamos mal y que las alarmas se disparen? No hay nada más triste en esta vida que vivir en calidad de emergencia
en cuanto a diagnóstico, pero en cuanto a comportamiento, andar como si nada estuviese pasando. Entonces, una de las cosas que le decía el jueves, ¿cómo es que vamos a lograr despertar las alarmas? Detonar esas alarmas. Estuvimos hablando hace unos meses acerca de los signos vitales. El diabético sabe que cuando tiene el azúcar alto hay problemas. El signo vital de que la diabetes está problema. Hay personas que son diabéticos aquí que no tienen que hacer una prueba de azúcar para saber que está mal el azúcar. Ellos saben de que tienen el mareo y empiezan a calentarse el cuerpo. Saben que hay problemas. Los que han sufrido depresión saben depresión, no depresión. Depresión alta, los que han sufrido depresión saben que de que están mareados o de que saben que hay algo que está mal la presión. Cuando alguien pasa por un proceso quirúrgico y la presión empieza, se vuelve, como le dicen los médicos, hemodinámica, que empieza a bajar y a subir, saben que hay insuficiencia de sangre. Dicen, tú estás casi a tomar un paro cardiorrespiratorio. Porque el signo vital de que te falta sangre empieza a faltarte oxígeno. Entonces hay muchas cosas que tienen signos vitales que hablan que tú no necesitas un diagnóstico para saber. Por eso no se hace ninguna intervención quirúrgica si primero no se normalizan los signos vitales. No se hace ninguna intervención quirúrgica. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar, a producir de manera individual? Porque no todo el mundo tiene los mismos detonantes. Pero ¿cómo vamos a lograr que tu alarma detone? ¿Cómo vamos a lograr que tu alarma se active? ¿Cómo vamos a lograr que Juan, menciono a Juan porque no va nadie aquí que se llame Juan, cómo a lograr que Juan entienda que la gente te está viendo, que hay cosas que tiene que cambiarlas? ¿Cómo? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cuánto te va a costar que esta alarma se detone? ¿Cuál es el precio de lograr que esta alarma se detone? La Biblia cita en el libro de Lucas acerca del hijo pródigo. Y dice el hijo pródigo que antes de devolverse ante su papá, hay una frase que él dijo, y él dice, y él volviendo en sí. Ese volver en sí se produjo después de una alarma que detonó. Pero el problema de la alarma muchas veces es que la alarma a veces, mire, digo yo, la alarma tiene varias cosas, que hay algunos que no han detonado y hay otras que no lo están oyendo. Y están haciendo caso omiso al sonido de la alarma. Y dirás tú, ¿y cuál es el sonido que yo no veo? Oye, estuvimos diciéndote la semana pasada, cuando estuvimos en el discipulado, ¿cuántos de nosotros hablando acerca de Salmo 51:6, de Salmo 51:9, cuando el salmista dice, devuélveme el gozo de la salvación? Si nosotros empezamos a hacer primero una evaluación de nuestra vida espiritual, cuando nosotros vamos perdiendo el deseo, cuando no tenemos deseo, no me quiero congregar, no quiero orar, no quiero leer la palabra, no quiero ver a mi hermano, no me importa la condición que está. Oye, algo te está pasando. Si te está pasando eso, tienes que tener sinceridad y decir, yo no estoy bien. Esos son los asuntos espirituales, pero si vamos al asunto de la vida, otra vez estamos viendo que nuestro matrimonio se está despedazando. Estoy viendo que hay un comportamiento que no está bien, que tengo a veces un comportamiento que es propio de una gente que pareciera que no nació de nuevo. Cuando hablamos en cuanto a cómo le hablo a mi esposo, o quizás hasta en el manejo de los celos descontrolados, cuando eso entra, algo no está bien. Entonces tú estás viendo que se te está yendo la vida por pedazo. Estás fracasando en los asuntos de la vida cuando se habla de matrimonio, familia, negocios y cualquier cosa que tú quieras emprender. Entonces, algo no está bien. Entonces hay momentos donde uno tiene que detenerse en el camino y decir, bueno, el libro de Jeremías, en un momento Jehová le dice, parad en los caminos. Y mirar hacia atrás y buscar y devolverse a la senda antigua y mirar cuál es el camino que tiene que caminar. Entonces cuando él dice, párense y miren que el camino que ustedes están corriendo no es el correcto. Entonces, ¿cómo nosotros ante esas alarmas que estamos produciendo, que se está viendo ante nosotros muchas veces estamos haciendo caso omiso? Y vemos que se van perdiendo las cosas que nos llegan a la mano y seguimos como que nada está pasando. El hijo pródigo perdió 6 cosas. Primero, perdió su herencia material. Segundo,
perdió su relación con su familia. Tercero, perdió su dignidad. Cuarto, perdió su libertad. Quinto, perdió su identidad como hijo. Y sexto, perdió su paz y su alegría. La pregunta es, ¿cuánto tú estás dispuesto a seguir perdiendo para hacerle caso a las alarmas? ¿Cuál es el precio de tu reaccionar? ¿Cuánto cuesta que reacciones? ¿Cuánto cuesta que reacciones? Entonces, por eso digo que me preocupa en gran manera cómo es que vamos a producir, cómo es que Dios va a producir que nosotros podamos despertar, porque muchas veces todavía no hay una vuelta en sí. Al hijo pródigo le costó ¿qué? Le costó perder todos esos elementos, pero hay muchos casos en la Biblia. A Esther le costó que tuvieran que venir de ella y decirle, te están tocando la vida, Esther, cuando Mardoqueo le dice, no creas tú que por estar en el palacio del rey, tú serás puesta y que la muerte no va a llegar ante ti. A Jonás le tocó que un pez lo tuviera casi al comérselo. A Sansón le tocó perder la vida, porque en el último momento fue que volvió en sí. Elías cayó en depresión y tuvo que venir el mismo Dios y decirle, tú no eres la última Coca-Cola del mundo, porque el principal problema de Elías es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, que Elías quiso sentirse que él era la gran cosa. Y dice, solo yo he quedado. Entonces tiene que decirle, Elías, ¿quién te dijo eso? Déjame decirte que tú no eres la última Coca-Cola. Hay 7,000, no hay 1, no hay 2, no hay 10, no hay 20. Hay 7,000 que no han doblado todavía sus rodillas ante Baal. Entonces, hay muchas cosas que nos van costando a nosotros. Pero el principal problema es cuánto nos va a costar a nosotros poder volver en sí. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros poder volver en sí? Esta semana le estuve comentando a alguien acerca de una experiencia que tuve y quiero repetirla, no porque no tenga cosas que decir, sino porque para mí son factores que detonan alarmas. Y no sé si quiénes de ustedes conocen la calle de los beisbolistas, que le dicen también, le dicen la venta. Siempre hay un hombre en la esquina, ahí, en la antigua, que hace esquina en la bomba, en la esquina, en la antigua avanzada, donde estaba Rapayán ahora, Duarte Vieja, esquina de Santo Domingo Motor, como usted quiera llamarle. Hay un hombre ahí que predica todos los días. Y ese hombre se goza. Y yo me puse a meditar. Ese hombre fácilmente tú te sientas con él y lo entrevistas. Y él no sabe fácilmente cuál es su agenda de la semana. En cuanto a que si va a visitar a alguien. Pero él sabe que mañana, a las 8 de la mañana, él va a estar ahí. Y fácilmente llega sin dinero y se va sin comida, sin desayuno. Pero la devoción que él tiene por estar ahí no cuesta. Mientras habemos algunos de nosotros trabajando horas extras para pagar aquellas cosas que el libro de Juan le llama, lo define de 3 cosas el libro de Juan. Dice los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Habemos algunos trabajando horas extras para poder pagar o financiar aquel gusto que queremos darnos. Sin embargo, él no le importa qué va a pasar mañana. Él sabe que tiene un compromiso con predicar. Y ningún deseo material lo va a impedir. De que predica cosas que a veces no estoy de acuerdo, es cierto. De que quizás lo hace de una forma que yo no lo haría, es cierto. Pero si me pusieran a elegir entre algunos de ustedes y la devoción que él tiene, no tendría duda de elegirlo a él. No tendría duda de elegir la devoción con la que ese hombre se para.
sudado, sucio, sin importar el sol, no importa si está lloviendo. Algunos de nosotros nos quejamos porque la silla no es acolchada, pero lo hace de pie. Y te digo algo, lo hace por más de 2 horas. Que el tiempo que tú duras aquí, si llegas a tiempo. Sin embargo, lo hace. Entonces, ese nivel de devoción, y quiero decirle algo, parte de lo que también yo viví. Miren, yo viví muchas cosas en la antigua forma de predicar y de entender de cómo se buscaba a Dios. Y yo me acuerdo que me reunía con los jóvenes los viernes, y a veces cuando teníamos actividades los sábados, salíamos a las 3 de la mañana, llenábamos el parqueo de aceite. No me acuerdo cuántas veces ungí las columnas de la congregación, entendiendo que eso tenía valor. Y hoy entiendo que nada de eso tiene valor. Lo que sí le pregunto a Dios, ¿cómo vamos a tener la misma devoción que nos hacía levantar a las 3 de la mañana, aunque hoy tengamos la libertad? Hoy tenemos el entendimiento, pero necesitamos rescatar esa devoción que nos permitía a nosotros. Sabemos que Dios ahora no lo buscamos porque vive dentro. Me acuerdo yo que tuve una experiencia cuando pertenecía a Castillo del Rey. Ellos hacían todos los años que se llamaba, wow, se me fue el nombre. Una vez al año, Castillo del Rey celebraba en el centro conferencial era un tipo de campamento, pero un retiro. No, ellos no llamaban convención, empoderamiento le llamaban. Y el propósito de ese empoderamiento, me acuerdo yo, que era producir que los jóvenes tuvieran una experiencia con el Espíritu Santo. Principalmente el hablar en lengua. Y yo me acuerdo que duraba 3 días de ayuno. Tú no podías comer nada. 3 días. Y yo me acuerdo que la última noche, yo estaba con Robin y con Robin, el hijo de Tineo, algunos lo conocen, quizás otros no. Y nosotros dormíamos en cama y Robin y yo nos pusimos de acuerdo y dijimos, mira, hoy nosotros no dormiremos en la cama, hoy vamos a dormir en el piso. ¿Y cuál era la motivación? Porque hoy queremos que nuestro sacrificio de dormir en el piso sea escuchado ante Dios y mañana salgamos de aquí hablando en lengua. Ignorancia, sí. Devoción, altamente. Un alto nivel de devoción donde nosotros dijimos esa noche, vamos a buscar la forma. Hoy no vamos a dormir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer la transición de que entender que no buscamos a Dios porque Él nos habita, pero tengo deseo de intimar con mi Padre? ¿Cómo vamos a poder lograr que esas cosas se den? Porque ahora digo que Dios me habita, pero me importa si vengo o no vengo, me importa saber si... Entonces no sirve. No sirve. Entonces, tengo un sueño de que Dios pueda producir en nosotros ese nivel de compromiso que sea tan alto que no nos permita a nosotros abrazar cosas de antes. Porque no le voy a mentir. Hay comportamientos que hemos visto que a veces uno quisiera mejor decir. Le dije ahorita que a veces uno le pregunta ¿hasta dónde tiene que volver la cinta? Hay veces que uno tiene el deseo de volverla completa. Sí, porque no funciona si no podemos tener las dos cosas. Si no podemos tener las dos cosas, no funciona para nada. Le leeré 3 declaraciones de las Escrituras y luego le explicaré algo interesante. Primera, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
Esto es para el segundo tema que le dije que me preocupaba, pero se lo voy a conectar. Segunda declaración. Ahora me amará mi marido, porque le he dado a luz a 3 hijos. Tercera declaración. Así ha hecho Jehová el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Primera declaración, 1 Samuel 1, 2. Segunda declaración es Génesis 29, 31. Y tercera declaración, Lucas 1, 5. ¿Qué coincidencia tienen esas 3 declaraciones? Que nacieron de 3 mujeres que lloraron amargamente porque eran estériles. Lloraron amargamente porque eran estériles. Por eso le dije que el segundo punto, que papi también lo estuvo tratando la semana pasada en la prédica, que dijo, es la normalización de la esterilidad. Hemos normalizado el ser estéril y eso tiene que producir en nosotros un efecto de cambio. No podemos darnos el lujo de que ser estéril sea normal entre nosotros. Le decía a ustedes el jueves que hice un análisis biológico y para personas que no estuvieron aquí el jueves lo voy a volver a retomar. Una de las razones por las cuales la mujer menstrua es porque la mujer por medio de la menstruación hace un proceso de limpieza en su sistema. Y es que cuando le llegue el tiempo de ovulación, que el óvulo no es fecundado, entonces ella entra en un proceso y bota ese óvulo que se fue sin ser concebido. Entonces ese proceso de botar ese óvulo le llama menstruación. Las mujeres que practican la planificación, sea por diferentes métodos, por lo regular tienden a tener problemas con la menstruación porque descontrolan su sistema hormonal. Por lo tanto, la menstruación, cada vez que una mujer, yo me acuerdo que los primeros meses, cuando Liz y yo nos casamos, ella siempre quiso tener un hijo de una vez. Yo me acuerdo que Emma nació el 3er mes, pero Liz se hizo como 6 pruebas en esos 3 meses. Pero ella no le dolía tanto, ella tuvo 2 veces, ella tuvo dos resultados, pero hubo un resultado que le dolía más que el otro. Y era que cuando se hacía la prueba de la orina, que la indicación decía negativo, eso le producía cierto dolor. Pero cuando la menstruación bajaba, eso producía otro dolor, porque definitivamente, porque a veces cuando tú ves una prueba te dicen, no, lo que pasa es que a veces no sale hasta que no tiene la primera 4 semanas, pero cuando la menstruación llega, es evidencia de que no concebiste. Y le cité 3 textos porque estas 3 mujeres tenían amargura porque no concebían. No concebían y cada vez que llegaba esa declaración, cada vez que le llegaba esa menstruación, era un recordar de que no concebiste. Sin embargo, Dios tiene que producir en nosotros, señores, una inquietud. Esto es algo que se va a ver raro. Y es que nosotros tenemos que, como creyentes, dejar de menstruar. Que nos acostumbremos a que la menstruación en nosotros no sea normal. Lo normal es que tú todos los meses pase el mes sin concebir. Dios tiene que producir en nosotros un alto nivel de preocupación. Un alto nivel de preocupación de que cómo nosotros vamos a producir. De que no pasemos mes tras mes. Y yo no quisiera que ahorita en nosotros caigamos en un enfoque de los números y queramos entonces levantar números para poder tranquilizar nuestra conciencia. No, no es el objetivo. Pero tenemos que producir en ustedes cierto nivel de incomodidad. No puede pasarnos el día, señores. Hay muchos de nosotros que vemos a Dios, hablamos de Dios cuando tenemos eventos cristianos. Pero ¿cuántos de nosotros nos pasa la semana entera en el trabajo y no tratamos de inyectarle una bala de evangelio a alguien? Nos pasa la semana entera y no le inyectamos a nadie.
no conversamos con nadie, no tratamos de hablar con nadie. Entonces hablamos de un evangelio que transforma, que produce vida, pero lo guardamos. Entonces somos a veces como el siervo infiel, como cuando los talentos, que él dijo, tuvo miedo y lo escondí. Entonces cada vez que nosotros escondemos este evangelio, nos estamos pareciendo a aquel que tuvo miedo, a aquel administrador que no produjo nada en nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar de que la esterilidad en nosotros no se normalice? ¿Cómo? De manera rápida, hay un texto muy interesante que es el libro de Deuteronomios capítulo 6, del verso 6 al verso 10, donde hay una serie de cosas que nos enseña a nosotros qué debemos de hacer para tratar de producir, de que no caigamos nosotros en esa esterilidad prolongada o en algunos casos perpetua. Miren, la Asamblea de Dios, no sé ahora, pero cuando yo estaba en la Asamblea de Dios tenía un método, cuando tú querías buscar credenciales de evangelista, que creo que era una de las primeras credenciales, y es que tú tenías que tener una libreta donde anotabas todo lo que tú hacías y las almas que te ganaba, y eso le generaba una evidencia a ellos de que tú estás trabajando. ¿Está mal? Sí. Pero también está mal que tú creas que eso está mal y que el año te pase en cero. También eso está mal. Que tú digas que yo estoy mal y que el año a ti te pase en cero. Invéntate el método que tú quieras, pero trae frutos. Trae un resultado. Deuteronomio 6, de versos 6 a 10, dice, lo voy a leer rápido y después voy a tratar de sacar los puntos más importantes. Y cuando Jehová le está dando a Moisés la ley, dice, y esta palabra que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y le escribirás en los postes de tu casa, y en tu puerta. Este texto que leí, lo podemos dividir en tres partes. La primera parte es la interiorización de la palabra. La segunda parte es enseñar la palabra a la siguiente generación. Y la tercera parte es hacer visible la palabra en la vida diaria. Pero miren lo interesante que nos lleva el método, que nos lleva el texto. La primera parte que hay que interiorizar, mire de qué forma lo dice, que la leas y la medites. Luego la segunda parte que dice, estarán sobre tu corazón, indicando que hay que grabarla en tu corazón. Lo segundo es que dice, enseña la palabra a la próxima generación. ¿Y de qué forma? A mí me encanta, si lo dividimos en un proceso, podemos decir el paso 1, dice repetir de manera constante. Y a mí me gusta el ecosistema que arma el texto porque nos da a entender de cómo nosotros podemos repetir esta palabra de manera constante y es integrándola a nuestra vida cotidiana. ¿Y de qué forma? El texto dice que esta palabra es integrada a nuestra vida cotidiana. Y dice, esta palabra tú la vas a repetir y miren 4 lugares que menciona. En casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. ¿Qué se quedó ahí? ¿Qué quedó fuera ahí? En casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Intégrala en tu vida cotidiana. Intégrala en tu vida cotidiana. Entonces, muchas veces nosotros somos estériles porque lo que nosotros estamos recibiendo no se ha integrado en nuestra vida cotidiana. Se ha convertido en una teoría.
pero no se ha integrado en nuestra vida cotidiana. Y es importante que nuestros niveles de responsabilidad crezcan en esa área. Y lo tercero, ¿qué dice? Hazla visible. ¿Y de qué forma se hace visible? El texto menciona, dice, átala como señal en tu mano. Ya te la repetí, ¿verdad? Ahora átala. ¿Quiénes de ustedes para recordar algo se ponen un papelito o ponen algo, una tirita? Yo en WhatsApp, por ejemplo, fijo algunos chats. Cuando sé que tengo que decirle algo a alguien, a veces me despierto yo en la noche, tengo que decir algo a alguien y sé que fácilmente a otra no me acuerdo. Y cuando me llega la idea, porque es muy tarde para escribir, fijo el chat. Y dice, átala. Esto representa llevar la palabra a la acción. Y lo segundo dice, como frontales entre los ojos. Como frontal en tus ojos. Cuando tú te despiertes, cuando tus ojos miren adelante y miren lo cuarto que menciona el texto, y es que haz la palabra que esto sea un recordatorio constante en tu entorno. Y mire qué dice el texto. Escríbela en las paredes de tu casa. Segundo, en las puertas. ¿Qué tanto se parece a lo que nosotros estamos haciendo esto? ¿Qué tanto se está haciendo? Por lo tanto, el llamado de hoy, señores, es que el Señor nos está llamando a que podamos restaurar algunas cosas y que podamos entender. Y yo no quisiera que muchos de nosotros le demos para atrás a la cinta porque el pastor dijo, sino que mi deseo y mi oración es que esta declaratoria de alerta sea revelado en los corazones de cada uno de ustedes. Porque no sirve de nada de que esto salga como un consejo y no como un despertar en los corazones de ustedes. Si no despierta en los corazones de ustedes, no sirve. Yo creo que ustedes entiendan, señores, que pongan eso sobre sus pies. Hay una canción muy vieja, muy vieja. Sí, en mi espíritu voy a cantar. Hay una canción que yo quiero dársela a ustedes como alerta. El libro de Romanos 10 dice, ¿cómo oirán si no hay nadie que le predique? ¿Cómo oirán si no hay nadie que le predique? Entonces, ese eres tú. El mundo espera de que nosotros como hijos de Dios levantemos modelos tan fuertes que seamos luminaria. Enciende una luz